Estamos acá para informarles con mis compañeros de trabajo acerca de la organización que tiene nuestro gobierno para hacer frente a esta pandemia bajo la conducción de nuestro gobernador Ricardo Quintela. El Centro Operativo de Emergencia está compuesto bajo la conducción del gobernador por distintas áreas del Estado y en la cual participa el Ministerio de Salud con sus áreas de estadística, con sus áreas de epidemiología, con el área de informática, con el área de atención, con el área de comunicación. El objeto ahí es recabar datos, tener información y poder de esa información después realizar las mejores conductas que podamos tomar. Tratar de centralizar esa información nos va a permitir a nosotros fortalecernos y saber a dónde tenemos una necesidad, a dónde debemos apoyar a un paciente, a dónde debemos dirigir a un paciente. Para eso se han creado protocolos de trabajo que son los que estamos siguiendo bajo la conducción del Ministerio de Salud de la Nación, algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y por supuesto también las recomendaciones de nuestros especialistas en nuestra provincia. Es importante que la gente conozca todo lo que estamos realizando porque es una situación extraordinaria que requiere de nosotros una organización distinta. Esto se va plasmando a medida que pasan los días en el fortalecimiento de nuestro sistema de salud, en el área de atención, que la podemos especificar en los hospitales de nuestra capital, como el Enrique Berabarro, el Hospital de la Madre y el Niño y el Hospital de Fátima, más los centros primarios de atención y para el interior provincial los hospitales zonales, distritales y seccionales. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la pandemia nos va a mostrar pacientes que los podemos dividir en leves, en moderados y en graves. Estos pacientes leves serán atendidos en el primer nivel de atención, los pacientes moderados serán atendidos en el Hospital Enrique Berabarro y los pacientes graves concurrirán al Hospital de Fátima, a donde tenemos preparadas 33 respiradores o salas con respiradores para la atención de estos pacientes graves que solamente abarcan el 5% de la población COVID positivo. Es importante que la comunidad preste atención a todas las medidas que estamos tomando de prevención, ya que con ellas nosotros vamos a lograr aplanar la curva de casos en el tiempo y de esta manera podremos hacer frente a los posibles casos graves. Nuestro sistema de salud tiene limitaciones. Nuestro sistema de salud, si bien se ha fortalecido, puede llegar en un momento a colapsar si no tenemos estas conductas que hoy estamos pidiendo, como quedarse en la casa, la higiene de las manos, el aseo de nuestro domicilio, y el uso del barbijo, el distanciamiento social, este aislamiento que estamos pidiendo para que nos permita a nosotros cada día estar mejor preparados para hacer frente a lo que se viene. Que en este sentido tenemos que decir que lo estamos haciendo, estamos trabajando, pero necesitamos de su colaboración, de la colaboración de toda la comunidad, que tomemos realmente conciencia que esto es lo más importante. No tenemos vacuna, no tenemos tratamiento, pero sí tenemos el aislamiento social, el distanciamiento, el quedarnos en nuestras casas como las armas más importantes y fundamentales para hacer frente a esta problemática. En esta presentación, el doctor Claudio Estrasorier, médico infectólogo de nuestro ministerio, para que nos ilustre acerca del coronavirus. A toda la ciudadanía, en estos minutos voy a tratar de informarles sobre esta nueva enfermedad del coronavirus, en la cual tenemos toda una serie de objetivos, en la cual ustedes tienen que saber información clara y concisa de cómo nosotros principalmente vamos a defendernos. Coronavirus, ya lo conocemos, hace más de 10 años que hemos tenido 2 infecciones a nivel mundial, como es el MERS y el SARS, y nuevamente hace 3 meses tenemos la denuncia a nivel internacional de un brote de un nuevo coronavirus denominado COVID-19 o SARS-2, en la cual
en la provincia de Wuhan, en la República de China, se ve un aumento significativo de una enfermedad en la cual se puede aislar este virus y que, como hemos visto, en 3 meses ya hay muy pocos lugares del mundo que no tengan la presencia del mismo. Los coronavirus, como dije, son conocidos, se llaman coronavirus por tener una parte de su estructura en su membrana muy similar a una corona, y sabemos muy bien cuáles son el huésped definitivo, que en este caso son los murciélagos. Sabemos que para que el huésped definitivo llegue hasta el ser humano, tenemos una serie de huéspedes intermediarios que no los conocemos y que se están estudiando. Se supone que puede ser toda una serie de animales silvestres que se han comercializado en los mercados populares de China, pero la verdad que la información científica no está concluida hasta ese punto. Los coronavirus tienen una característica que es un virus ARN. Esto los diferencia de otros virus, en la cual lo hace una enfermedad autolimitada, y eso es un concepto que nosotros debemos saberlo. La enfermedad autolimitada, el virus ingresa a nuestro cuerpo, cumple un ciclo y desaparece, o sea, se va de nuestro cuerpo, en la cual en la mayoría de las personas no nos va a producir ni nos va a dejar ningún tipo de secuelas. ¿Cómo nosotros podemos infectarnos? O sea, ¿cómo se contagia el coronavirus? Recién mencionaba que desde el huésped definitivo y a través de los huéspedes intermediarios llegó al ser humano. Lo que sucedió con el coronavirus es que tenemos un contagio interhumano y que es por una vía altamente infectiva, que es la vía respiratoria. O sea, al hablar, al estornudar, al toser, nosotros eliminamos pequeñas gotitas que pueden incluso mantenerse minutos en el aire. Esas gotitas van a ser principalmente aspiradas por otra persona. Ese es el contagio más eficaz y es el contagio donde casi todas las medidas preventivas apuntan. Ya vamos a ver con qué elementos. No nos podemos olvidar de otra medida, de otra forma de contagio, que es la transmisión a través de las superficies contaminadas. Esto tiene una menor incidencia en la transmisión, pero si yo toco materiales, muebles, picaportes, toco algún elemento que ha estado en contacto con otra persona y que tenía el coronavirus, dentro de las acciones del ser humano es muy común que las manos permanentemente nosotros estemos tocándonos las mucosas y existe la posibilidad de la transmisión a través de la mucosa nasal, la mucosa ocular y la mucosa oral. Este es el mecanismo, son los mecanismos más frecuentes y debemos saber que para que una persona infecte tiene que tener síntomas. Lo más frecuente es que una persona infecte teniendo síntomas. Nosotros vamos a tener muchas infecciones por el coronavirus en personas totalmente asintomáticas y al no tener síntomas, el porcentaje de infección y de transmisión de la infección es significativamente inferior al que tiene síntomas. Por eso vamos a hablar acá rápidamente de lo que es la incubación. La incubación es, yo hoy estoy en contacto con el virus y pueden pasar 2 semanas hasta 14 días y yo voy a comenzar con los síntomas que ya vamos a ver qué tipo de síntomas. Lo usual, lo más frecuente es que en los primeros 5 días o en la primera semana comience con una serie de síntomas que van a poner de manifestación y alerta no solamente al paciente, sino al sistema de salud para empezar a sospechar la presencia de la infección. Síntomas. Y en esta columna me voy a basar en los síntomas iniciales y en lo que nosotros vamos a poder denominar en un paciente leve o moderado. El paciente puede tener fiebre y tos, puede tener fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultad respiratoria. Y esto lo vamos a tener en más del 85% de los infectados. ¿Qué queremos decir con esto?
la persona asintomática o con leves síntomas va a estar en este grupo, en la cual puedo tener fiebre, puedo tener tos, puedo tener dolor de garganta, puedo tener cierta dificultad respiratoria, y a estos pacientes, en la mayoría de los casos, vamos a tener un manejo ambulatorio, o sea, no vamos a tener necesidad de internarlos, va a haber casos que los vamos a tener que seguir y eventualmente internarlos. El otro grupo, que es el grupo, como el ministro de Salud recién mencionaba, ese pequeño grupo en el cual nosotros tenemos todas las miradas puestas, que es el grupo en el que nosotros tenemos que cuidar, que son los adultos mayores, y estos adultos que tienen toda una serie de comorbilidades, como es el paciente hipertenso, el insuficiente renal crónico, el paciente anticoagulado, el paciente HIV-Sida, el paciente diabético, los pacientes inmunodeprimidos de distintos tipos, como pueden ser el inmunodeprimido por haber sufrido un cáncer, radioterapia, quimioterapia, el inmunodeprimido por tomar drogas para tratar de mejorar los síntomas de una enfermedad del tejido conectivo. Todos estos pacientes los tenemos que mirar con una lupa, y estos pacientes son los que potencialmente van a hacer fallas multiorgánicas, no solamente a nivel del aparato respiratorio, sino de otros aparatos. Y en este grupo, y esto creo que hay que decirlo con todas las letras, toda la población, todos los ciudadanos, todo el equipo de salud, que somos los que están acá dando la voz, tenemos que ayudarlos a los pacientes infectados a sobrevivir. Ese es el objetivo principal en este grupo. Bueno, vamos a hablar de los cuidados. Se habla mucho, y un poco recién el ministro lo dijo en una de sus posturas, el objetivo de dar estos ciclos informativos es para que la gente tenga información fidedigna y que tenga mucho rigor científico, porque nosotros vemos en las redes y vemos en muchos medios sociales información que no sabemos de dónde sale, y la verdad muchas veces, hasta el 50%, esto está demostrado, es falso. ¿Cuáles son los cuidados? El primer cuidado que nosotros tenemos que tener es lavarnos las manos. Lavarnos las manos con agua y jabón, con el jabón que usamos en casa, que puede ser un jabón sólido o puede ser un jabón líquido, que tiene que durar aproximadamente 20 segundos, o sea, jugamos un poco con los pulpejos de los dedos, entre medio de los dedos, en las palmas. Enjuagamos, el jabón rompe la estructura lipídica que tiene el virus y el virus se inactiva casi en forma instantánea. Eso es muy importante, y el lavado de manos tiene que ser una rutina, no solamente en nuestras casas, sino en nuestro trabajo, y ni que hablar en el ámbito de la salud. Estornudar. Muchas veces nosotros no vamos a estar infectados, pero estornudamos. Esta conducta ya la conocemos de hace años y la vamos a reforzar, lo que es estornudar en el pliegue del codo. No llevarse las manos a los ojos, a la nariz ni a la boca. Recién lo mencionábamos. El ser humano es muy común de que nosotros tocamos cosas, no nos lavamos y después nos estamos tocando los ojos, refregando los ojos, llevándonos los dedos a la boca. Esto sucede mucho también en la población infantil, en la población escolar. Por eso, como una medida social del aislamiento de los niños, es de primera línea. Ventilar los ambientes. Nosotros sabemos que la entrada de aire, la ventilación de una casa, abrir las ventanas un rato a la mañana, un rato a la tarde para que el aire circule, la luz ingrese, y así si tenemos partículas virales, sacarlas del ambiente. Limpiar los objetos que usamos con mucha frecuencia, y esto va referido a que tenemos que extremar los recursos de la limpieza dentro de nuestro hogar y en nuestro ambiente de trabajo. Sabemos que el virus, por ejemplo, no se transmite en el papel de diario, pero sí puede estar viable en la madera y en una superficie de acero o acero inoxidable por más de 2 días. Por eso tenemos que limpiarlo, y con
elementos antisépticos simples como puede ser la dilución de una tapita de hipoclorito de sodio o lejía o lavandina en 1 litro de agua. Se debe usar en el lapso de 24 horas y yo puedo rociar las superficies, limpiarlas y en forma automática eso queda limpio. No compartir los platos, ni los vasos, ni otros artículos de uso personal. Esto está referido en el momento, por ejemplo, en el almuerzo. Yo en el almuerzo no le voy a dar de mi tenedor o de mi utensilio en la boca a otro integrante de la familia, ni le voy a prestar el vaso, ni le voy a compartir el plato. Una vez que eso está lavado, está secado, se puede usar nuevamente. Está de más hablar los elementos personales como son el cepillo de diente. Con estas mínimas sugerencias nosotros tenemos herramientas suficientes para prevenir la infección. Y por último, hemos dejado la foto de los barbijos. En nuestra provincia de La Rioja tiene carácter de ley el uso obligatorio del barbijo para toda la sociedad, principalmente la sociedad que sale a la calle a hacer alguna de sus actividades. Todas las medidas de prevención, y esto es un concepto que creo que es muy importante, son complementarias. Yo no voy a usar el barbijo y no me voy a lavar las manos nunca. O sea, tengo que limpiar las superficies, tengo que usar el barbijo, tengo que mantener una casa limpia, tengo que ventilar la casa y tengo que lavarme las manos. Gracias, doctor Estrasorier. Creo que con mucha claridad y mucha precisión el doctor nos ha informado acerca del coronavirus, acerca de cómo podemos infectarnos, acerca de los periodos de incubación y fundamentalmente ha puesto muchísimo énfasis en todos los cuidados que debemos tener. Como ustedes verán, hay muchas cosas que no se conocen, hay muchas cosas que se conocen, pero sí hay cosas que se afirman y las cosas que se afirman son los cuidados que debemos tener. Para continuar, vamos a darle la palabra al doctor Eduardo Bazán, médico epidemiólogo de nuestra provincia y de nuestro ministerio. Doctor Bazán. Para explicar la situación de nuestra provincia, podemos guiarnos en esta placa y vamos a ver que hemos denunciado 215 casos hasta el momento. Bueno, en esta placa podemos evidenciar cómo es el comportamiento acumulado de los casos estudiados, el número de casos confirmados, acumulados y el número de fallecidos, donde podemos ver la brecha que existe entre los casos confirmados y los casos fallecidos. También en la línea azul, en la barra azul, podemos ver cómo se ha comportado el número de acumulados a la fecha y la brecha que existe entre estudiados y confirmados. La que sigue. Bueno, esta placa nos muestra la curva de nuestro país, donde evidenciamos una similitud en la brecha y en el comportamiento de esta enfermedad. Eso nos habla del impacto que tienen las medidas preventivas que ha tomado el gobierno de la provincia en cuanto al aislamiento poblacional total. La que sigue. Bueno, en esta placa podemos ver la diferencia y comparando el porcentaje de letalidad que existe en nuestro país, referenciado en las distintas provincias que han tenido casos fatales, donde observamos que nuestra provincia, en color rojo, se mantiene en la media nacional, teniendo a Tucumán y a Chubut como las provincias que hasta el momento tienen una letalidad más alta. La que sigue. En cuanto al estudio de los casos notificados, podemos ver que no hay diferencia entre varones y mujeres. No hay diferencia significativa, por lo tanto, en la relación de sexo no hay diferencia en cuanto a los casos notificados. La que sigue. En cuanto a la distribución de los casos, en cuanto a los grupos de edad, podemos ver que las edades más afectadas van entre los 20 y los 50 años, que es el grupo de edad que más actividad y más movimiento tiene para producir el contagio.
La que sigue. Bueno, como conclusión podemos definir que nuestra provincia transita hasta el momento el periodo de contención, que es fundamental, digamos, intensificar las medidas de aislamiento y cuarentena, que el contagio se está produciendo en forma de conglomerados, de casos que tienen nexo entre sí, y que estamos en un momento ideal para poder contener este contagio. En cuanto a la positividad, evidenciamos que nos encontramos entre el 10 y el 20%, que es el indicador ideal de testeos en base al rastrillaje de casos denunciados. En cuanto a la letalidad, mantenemos la letalidad promedio de nuestro país, no hay diferencias significativas en cuanto al sexo entre varón y mujer, y el rango de edad más afectado se encuentra entre los 30 y 50 años. También destacar que los fallecidos han tenido enfermedades preexistentes, por lo tanto esta población, tanto de adultos mayores como pacientes con enfermedad preexistente, son el objetivo principal del cuidado en la estrategia del control de esta enfermedad. Gracias, Eduardo, por tu exposición. Queda claro que después de lo que hemos escuchado, debemos reconocer que estamos ante una situación de salud pública bastante comprometida. Requiere de nosotros mucho compromiso, trabajo, decisiones. Estamos aprendiendo muchas cosas, como dijo el doctor, hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos. Y debemos administrar esta pandemia tratando de que nuestros recursos sean los necesarios para hacerle frente. Todos podemos ser portadores del coronavirus y quizás muchos de nosotros pasemos sin síntomas, pero sí sabemos que podemos contagiar a otra persona. En este caso debemos cuidar a nuestros adultos mayores, quienes son los más vulnerables. No bajemos los brazos, nos cuidemos entre todos, seamos responsables, seamos solidarios y cumplamos con las medidas, que son molestas, muchas de ellas son muy molestas, pero que en definitiva son las únicas medidas que nos van a cuidar. Ya lo dije anteriormente, no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento, pero sí tenemos medidas preventivas que son las que han dado resultados en otras partes del mundo y que seguramente en nuestra provincia también van a dar resultados. Son medidas que ha tomado el gobierno, son situaciones, como dije recién, molestas, pero tenemos que cumplirlas. Agradecer a los doctores Trasorier y Bazán por haber compartido este momento de información y siempre pedirles a ustedes lo que venimos recalcando, cumplir con las medidas de prevención. El quedarse en la casa es el máximo antídoto en esta pandemia. Tratemos de cumplirlo, seamos responsables. Muchísimas gracias por su atención. Hoy los héroes dejaron de ser anónimos. Hoy cada héroe tiene nombre y apellido. No visten capa ni atraviesan paredes. Atraviesan las barreras del compromiso y salvan miles de vidas. Tienen la oportunidad de ayudar y lo hacen cada día con una enorme entrega. Están manteniendo limpia la ciudad, trabajando por tu seguridad, comunicando o velando por tu salud. Hoy, vos también podés sumarte a ese equipo de héroes. Solamente tenés que quedarte en casa.
Vos que podés, quédate en casa.